Hola a todos, desde EducaChess os vamos a presentar un proyecto de ajedrez para ser implementado en la etapa de infantil de 3 a 5 años, basado en el ajedrez educativo. Yo soy Jordi Prió, director del proyecto, y con Miriam Monreal, coautora de estos materiales de preajedrez creativo, os vamos a explicar en qué consiste este proyecto. Inicialmente definiremos más o menos qué es el ajedrez educativo de manera simple y superficial. A ver, existen 4 pilares básicos sobre los que se sustenta el concepto de ajedrez educativo. En el ámbito ajedrecístico hay las transversalidades del ajedrez, que es una peculiaridad del juego, y también las habilidades múltiples y las funciones ejecutivas que se desarrollan jugando al ajedrez. Y en el ámbito educativo hay los ámbitos curriculares que se trabajan a partir de las transversalidades y también las competencias que se desarrollan a partir de un proyecto educativo de ajedrez. Además, observamos que cualquier proyecto educativo se tienen que incorporar los nuevos aportes de la neurociencia y también los principios del diseño universal para el aprendizaje, para contribuir a un aprendizaje competencial. Todo esto nos ha permitido elaborar una definición sobre qué es el ajedrez educativo que tiene en la parte inferior. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, la relación que hay entre los ámbitos curriculares y el carácter de la formación del ajedrez. Tenemos que puede ser ámbito deportivo, solo se enseña ajedrez. Ámbito transversal, que solo se enseña una o varios contenidos de ámbitos curriculares, como puede ser la educación física, o puede ser el lenguaje y las matemáticas, o puede ser el ajedrez educativo en el cual se intenta, a partir de la mayoría de los ámbitos curriculares, trabajarlos de manera holística con un enfoque transdisciplinar, que es el que nosotros adoptamos para trabajar los proyectos de EducaChess. Entonces, en la derecha hay otro gráfico que donde se ve lo que se ha dicho antes, más o menos. Y para ampliar todo sobre el concepto de ajedrez educativo, se podría consultar este libro que estará publicado en un mes o dos, más o menos, porque casi ya está terminado. A continuación vamos a explicar el diseño, metodología y recursos educativos de manera rápida y breve. En la parte superior es un resumen de todo lo explicado anterior. A nivel de ajedrez, se trabaja el movimiento de las piezas y la captura de manera progresiva desde los 3 a los 5 años. Y para todo ello se han diseñado 8 tipologías de actividades que son las que veréis en la muestra que os explicará Miriam posteriormente. Además tenemos competencias y contenidos que se trabajan de manera transversal a partir de las actividades de la izquierda. Por ejemplo, un concepto de educación emocional se puede trabajar en todas las actividades de la izquierda. Aquí hay una tabla de doble entrada donde se ven dónde se trabaja los talleres, donde el alumno se autoevalúa, etcétera, etcétera, a través de las distintas tipologías de actividades. La estructura del libro o de los cursos se basa en 3 cuentos que nos sirven para gamificar las actividades a partir de una narrativa diferente. Además disponemos de 7 canciones, una para cada elemento del que se trabaja, que son el tablero y las piezas de ajedrez que se van presentando. Las canciones son las mismas en los 3 cursos y se trabajan a partir de las tipologías de actividades anteriores. A nivel de recursos tenemos el libro del profesorado, que hay todas las actividades y en todos los 3 cursos. Tenemos los 3 cuentos, el libro de las canciones, los libros del alumno para trabajar la autoevaluación a través de portafolio, tenemos más de 2000 láminas para los talleres y tenemos recursos complementarios como es el Lichess o multimedia interactivo. Ahora Miriam os va a presentar una muestra de una unidad y os va a explicar todos los detalles de esto. Hola, soy Miriam Monreal, coordinadora del programa Ajedrez en la Escuela de Aragón y coautora junto a Jordi Prió de Preajedrez Creativo. Como Jordi ya os ha contado los fundamentos del proyecto, qué mejor manera que de empezar a conocerlo un poquito más
concretándolos en una unidad didáctica. En este caso os mostramos una unidad didáctica para niños de 3 años, es la unidad número 3 donde presentamos la torre. Entonces vamos a ver las diferentes tipologías. Entonces, empezamos con comprensión y expresión oral, donde vamos a trabajar con un cuento. Para 3 años trabajamos con la juguetería Dredd. Y en este caso, nuestro protagonista va a ser un tren, en el que mostramos la torre. Como ya veis, estáis viendo las preguntas, son preguntas de comprensión oral que están un poco destinadas a esta edad. ¿Quién es el protagonista? ¿De qué color es la locomotora? Y los vagones. Bueno, pues si escucharais el tren y lo leyerais, veríais que se repiten y que quedan muy claros, y además están acompañados de imágenes. También con una canción, que en este caso es la de Torre, tú gritarás, que la canta Tocada Movida, y he tenido el honor de poder escribir las letras para que ellos las interpreten. A los niños les encantan. Veis que también hacemos preguntas sobre la canción. Y, por supuesto, a la vez que estamos trabajando la comprensión oral, también trabajamos la expresión oral. Y la podemos trabajar contestando a las preguntas, pero también presentándoles las láminas que estáis viendo aquí de los cuentos. Las podemos trabajar con anterioridad preguntándoles qué ven, qué se imaginan, y ahí ya trabajamos la creatividad. O después, para ordenar lo que ha ocurrido en el cuento y que sean ellos los que nos expliquen cómo lo han ordenado. Luego ya podríamos pasar a otra tipología en la que podemos hablar de percepción y lateralidad, que estáis viendo al otro lado. En ambas proponemos actividades tanto de observación como de retos. Proponemos, como veis aquí en las fichas, son talleres, y hay más de 15 tableros en cada una de las tipologías, ¿vale? Este es uno de muestra porque este es el libro del docente. Entonces, vemos que en todas las filas hay torres, en todas blancas, negras, cuántas más hay en una, cuántas más hay en otra. Y luego ya son ellos los que manipulan y colocan, dándoles las consignas necesarias para ello. Veis que estamos trabajando conceptos que desarrollan en el currículo de esta etapa. En este caso, en percepción, figura repetida, y en el caso de lateralidad trabajaríamos delante y detrás. Y luego, si veis aquí, estamos hablando de fichas. ¿Y esto qué son? ¿Fichas para que hagan un cuaderno y ya está? No, es el portfolio, donde ellos, después de los talleres, van a poder hacer y mostrar lo que han aprendido con esos talleres. O sea, que no deja de ser una forma de autoevaluación para ellos y de evaluación para nosotros, los docentes. Después pasaríamos a las sesiones de motricidad, muy importante en esta etapa porque los niños necesitan moverse y aprenden moviéndose. Proponemos cuentos motores, canción motriz, juego motor y ejercicio de relajación. Entonces, por supuesto, en el cuento motor nos basamos en el cuento y les damos consignas para que realicen en el tablero de suelo, ¿vale? Después, pues la canción motriz, la van a bailar, dentro del tablero de suelo vamos a dar consignas, vamos a ir parando, van a tener que moverse al ritmo, van a tener que guardar el equilibrio y vamos a aprovechar también todos los objetivos que trabajábamos con la música. En los juegos motores proponemos empezar a iniciarse a trabajar en parejas y en equipos, donde tienen que escuchar en qué consiste el juego y llevarlo a cabo siguiendo las instrucciones. En cada una de las unidades mostramos diferentes juegos, teniendo unas reglas y teniendo que seguir esas reglas. También hablamos de ejercicios de relajación, que bueno, nosotros decimos que lo podemos hacer tanto al terminar cada una de las sesiones de motricidad como en el aula si fuera necesario. Para eso van a estar dirigidas, en este caso, pues en 3 años hablábamos de tren, pues ya veis, imagina que estás en una estación de tren con tus compañeros, el tren comienza a avanzar, sentís cómo se mueve, vamos respirando mientras notamos el traqueteo del tren, todo esto con los ojos cerrados. Mientras respiramos profundamente, les enseñamos a respirar, a relajarse, recorrer nuestra cara, bueno, vamos haciéndoles conscientes a la vez de su cuerpo, ¿vale? En cada una de las unidades proponemos una dinámica de relajación diferente. Después pasamos a las unidades digitales, todos conocéis Liches, yo creo que los que estamos en el mundo del ajedrez lo tenemos claro, toda la potencialidad de esta herramienta. Entonces nosotros proponemos trabajarla y aprovecharnos de ella. Pues trabajando con los refuerzos visuales que Liches nos proporciona en las pizarras digitales, incluso en sus tablets u ordenadores con el ratón. Y por supuesto también van a tener su ficha de portfolio para poder mostrar lo que han aprendido. Trabajar con los robots, trabajar con la robótica. Aquí lo que les proponemos en 3 años es que
aprendan a programar el robot. Se tienen que fijar que tiene que hacer la torre, seguir las instrucciones que nos da, porque a veces nos dan indicaciones por aquí se tiene que pasar o por aquí no, y entonces tienen que programar al robot para que llegue a su objetivo, a su meta. Y también lo van a hacer siguiendo la ficha y aprendiendo ya también a manejarse con las flechas y las direcciones. Para terminar, queremos hablaros del razonamiento. Razonamiento proponemos laberintos y enigmas, y series, perdón. Las series ya veis, bueno, pues en 3 añitos, ¿verdad? Va a ser una BAB, es decir, Torre Blanca, Torre Negra, o sea, Torre Blanca, Torre Negra, Torre Blanca y ahora, pues Torre Negra. Ellos tienen que ver, razonar y pensar. En los laberintos, pues tienen que llegar con la torre hasta el tren, pueden encontrar diferentes caminos. En este momento, lo importante es que vean los caminos y aprendan a manipular y a dirigirse y sepan que si hay un círculo rojo no pueden pasar por él, con su ficha también de evaluación, y terminaríamos con los enigmas, donde aquí ya hay un reto, les planteamos un reto, es decir, tienen que ver con qué torre llegan antes a la locomotora. Aquí ya se aplican diferentes funciones ejecutivas, ¿verdad? Y bueno, estas serían las tipologías. No olvidar de todas las tipologías transversales que Jordi os ha comentado al principio de esta presentación. Esperamos que os guste y sobre todo esperamos que lo llevéis a vuestras aulas y nada, que muchas gracias por vuestra invitación, que adelante con ese congreso y a ver si nos vemos y coincidimos. Hasta pronto.